En este canal ya hemos comparado changos, dinosaurios y hasta Godzillas de diferentes universos. Y la verdad es que este no es un canal de versus, pero poco a poco se está convirtiendo en uno. Es por ello que hoy vamos a enfrentar a dos de los villanos más icónicos de la era Heisei de Godzilla. Dos de los que son considerados por muchos como los villanos más poderosos de la historia del kaiju más famoso del mundo. Ambos diseñados para ser el rival definitivo de Godzilla, y ambos demostraron en pantalla un poder devastador. Así que vamos a compararlos por categorías, y al final veremos quién podría ganar en un enfrentamiento directo entre Destoroyah y Space Godzilla. Y para hacerlo, ya sabes, vamos a compararlos en distintas categorías. Pero déjame tú en los comentarios cuántos puntos le das a cada personaje en cada categoría. Agilidad y habilidad. En cuanto a tamaño, los dos están prácticamente a la par. Destoroyah en su forma final mide 120 metros de altura, con un cuerpo que puede alcanzar hasta los 230 metros de largo, y pesa alrededor de 80.000 toneladas. Por otro lado, Space Godzilla mide prácticamente lo mismo, 120 metros de altura, y también ronda las 80.000 toneladas. Aunque en su forma voladora llega a ser descomunalmente pesado, alcanzando las 720.000 toneladas, lo que lo convierte en uno de los kaijus más pesados jamás vistos en la saga de Godzilla. Hablando de agilidad, ninguno de los dos destaca precisamente por su velocidad de movimiento, aunque esto puede deberse principalmente a que ambos personajes se tratan de un hombre dentro de una botarga de 200 kilos. Destoroyah parece moverse de manera muy pesada en tierra, con pasos lentos y un cuerpo tan grande que lo hace ver algo torpe cuando camina. Sin embargo, su verdadera ventaja está en que puede volar y transformarse en distintas formas, lo que lo hace bastante ágil en el combate. Gracias a eso, puede reposicionarse, sorprender y mantener una movilidad increíble que su cuerpo gigante no le permitiría. En el caso de Space Godzilla, también es un monstruo muy lento cuando se desplaza en tierra. Sus pasos son pesados y nunca lo vemos correr o moverse con agilidad, pero compensa esa lentitud con otras habilidades. A pesar de no poder correr, puede levitar, volar a gran velocidad, e incluso llegar a Mach 3 en la atmósfera. Y además, utiliza su telequinesis para moverse y para controlar objetos a su alrededor. Esto hace que aunque no sea ágil en tierra, pueda mantener la presión a distancia. Ambos son bastante grandes y cuando se encuentran en el piso pueden ser bastante lentos, pero ambos tienen habilidades especiales que les permiten volar o moverse sorpresivamente en el campo de batalla. Es por eso que a pesar de ser bastante lentos, yo les daría un puntaje bastante equilibrado, dándole a Destoroyah 4 puntos y a Space Godzilla 4 puntos. Resistencia. Destoroyah es uno de los monstruos más resistentes que hemos visto en la era Heisei, pues es bien sabido por todos aquí que su mayor debilidad son las temperaturas extremas. Sin embargo, aún así, lo vemos soportar múltiples impactos del rayo atómico espiral de Burning Godzilla, un ataque que en otras ocasiones fue suficiente para derrotar instantáneamente a enemigos como Mechagodzilla o al propio Space Godzilla. Además, su capacidad de dividirse en formas más pequeñas le permiten evitar ser eliminado por completo. Es justamente uno de los kaijus más resistentes, siendo su verdadera debilidad, como ya dije, las temperaturas extremas. Pero aún así, aunque esa es su debilidad más grande, fue necesaria la combinación del calor extremo de la fusión de Godzilla con las armas criogénicas de la Fuerza de Autodefensa japonesas. Es como que tú seas alérgico a los balazos y aún así aguantes 5 al pecho. Space Godzilla, por otro lado, también es bastante resistente, pero de una manera distinta. Soportó los ataques combinados de Godzilla y Moguera, y en varias ocasiones se recuperó casi de inmediato. Pero digo que es distinto a Destoroyah porque su durabilidad está muy ligada a los cristales que lleva en los hombros y al campo de cristales que genera en la tierra. Mientras esas estructuras están intactas, es prácticamente indestructible, al punto de poder recibir los rayos atómicos de Godzilla sin inmutarse.
Sin embargo, cuando Moguera destruye esos cristales, Space Godzilla se vuelve mucho más vulnerable. Eso se ve claramente en la batalla final, cuando pierde su fuente de poder y es derrotado prácticamente al instante por el rayo espiral de Godzilla. Creo que Destoroyah es mucho más resistente sin duda, pero se requirió de un ataque inteligente en equipo para derrotar a Space Godzilla. Sin la intervención de Moguera, era prácticamente indestructible. Este punto puede ser un poco controversial, pero yo les doy a Destoroyah un 5 y a Space Godzilla un 5. Habilidades especiales. En este punto es donde los dos brillan de verdad. Destoroyah es básicamente el destructor de oxígeno andante. Todas sus formas tienen la capacidad de usar el microoxígeno, ya sea en ataques a distancia o en combates cercanos. Su rayo de microoxígeno es lo suficientemente poderoso como para derrotar a Godzilla Jr. con un solo disparo y causar daños serios a Burning Godzilla. Además, en combate cuerpo a cuerpo cuenta con su famoso cuerno láser, conocido como Variable Slicer, capaz de cortar la piel de Godzilla como si fuera mantequilla. Sus mandíbulas secundarias, en la forma agregada, pueden inyectar microoxígeno directamente en la sangre de un oponente, mientras que su cola prensil es capaz de inmovilizar a Godzilla y hasta absorber energía. Todo esto lo convierte en uno de los monstruos más versátiles y letales en cuanto a recursos ofensivos. Space Godzilla, en cambio, lleva las habilidades a un terreno más estratégico. Su ataque principal es el Corona Beam, un rayo de energía que puede disparar desde la boca y controlar en trayectoria, con el que fue capaz de derribar a Godzilla en varias ocasiones y dañar severamente a Moguera. Pero su arsenal no se queda ahí. Puede levitar y mover objetos gigantescos con su telequinesis, llegando a manipular incluso al propio Godzilla durante la batalla. También puede generar un escudo fotónico capaz de repeler el aliento atómico, crear un campo de cristales que le sirve de batería de energía y hasta alterar el terreno a su favor con estas estructuras. Además, su aura genera perturbaciones electromagnéticas, interfiriendo en equipos militares. Ambos tienen habilidades muy distintas, Destoroyah siendo básicamente el diablo personificado, diseñado para ser una bestia asesina. Pero, por otro lado, las habilidades de Space Godzilla son mucho más estratégicas, pensadas para el combate a largo plazo, no para asesinar de inmediato. Por eso, en habilidades especiales, yo le doy a Destoroyah un 5 y a Space Godzilla un 5. Parecerá que lo hago a propósito, pero de verdad que ambos personajes son extremadamente poderosos. Y es por eso que pasamos a la inteligencia. La inteligencia de estos dos kaijus también se muestra de maneras muy distintas. Destoroyah actúa de una manera muy instintiva, aunque eso no lo hace menos peligroso. En la película lo vemos adaptarse constantemente. Cuando el ejército lo presiona en su forma juvenil, se combina para formar la versión agregada. Luego evoluciona a la forma voladora para ganar ventaja aérea, y finalmente llega a su forma perfecta. No parece planear sus ataques de manera estratégica, pero sí demuestra saber aprovechar sus transformaciones para sacar ventaja en combate. O sea, no se la pasa evolucionando a lo tonto como otros. Incluso, cuando derrota a Godzilla Jr., lo hace con un movimiento calculado. Lo toma, lo deja caer desde el aire y lo remata con el rayo de microoxígeno. Space Godzilla, por otro lado, demuestra una inteligencia mucho más clara y planificada. Desde su llegada a la Tierra, establece una estrategia. Primero ataca Bird Island y captura a Little Godzilla para atraer a su padre. Luego crea una fortaleza de cristales en Fukuoka para amplificar su poder y resistir mejor los ataques. Se prepara para la pelea. Durante la pelea prioriza objetivos de forma lógica, primero centrándose en Godzilla y luego atacando a Moguera, cuando se convierte en una amenaza mayor. Todo esto demuestra que Space Godzilla no actúa por instinto como lo hace Destoroyah, sino que sigue un plan para lograr la dominación. Es por eso que en inteligencia yo le doy a Destoroyah un 4 y a Space Godzilla un 5. Fuerza bruta y combate cercano. La fuerza bruta de Destoroyah es brutal.
Es capaz de levantar a Burning Godzilla con su cola, arrastrarlo y lanzarlo al suelo con violencia. También lo vemos utilizar su cuerno láser para causar cortes profundos y sangrados importantes, además de sujetar con sus garras y con la pinza de la cola de una manera devastadora. Contra Godzilla Jr. lo demuestra aún más claro. Lo levanta, lo lanza desde gran altura y lo remata sin darle oportunidad de contraatacar. En combate cercano se vale de su cuerpo, sus garras, su mandíbula secundaria, su cola y su aliento de microoxígeno para ser una amenaza. Prácticamente es invencible en combate cercano, pudiendo ser, sin problemas, uno de los mejores, si no es que el mejor combatiente cuerpo a cuerpo de toda la saga. Sumado con su increíble fuerza y su brutalidad es lo que lo convierten en uno de los villanos favoritos de todos, y por lo que muchos lo consideran como el villano más poderoso de Godzilla. Space Godzilla también tiene una gran fuerza física, pero no está tan orientado al combate cercano como el Destoroyah. Puede golpear con su cola, levantar y lanzar a Moguera y mantenerse en intercambios directos con Godzilla durante algunos momentos. Sin embargo, su estilo de pelea siempre termina dependiendo más de sus poderes a distancia y de su telequinesis, que de la fuerza bruta en sí. No te confundas, es bastante fuerte, incluso más que Godzilla, y físicamente es uno de los kaijus más fuertes de la saga, pero su técnica de combate es lo que no le permite relucir, y se nota con solo ver su cuerpo, que está enfocado más en la defensa y el combate telequinético que en el combate cuerpo a cuerpo. En combate directo no tiene la misma agresividad ni el mismo armamento que Destoroyah. Es por eso que en combate cuerpo a cuerpo y a brutalidad, yo le doy a Destoroyah un 5 y a Space Godzilla un 4. Veredicto final. Después de analizar sus habilidades y lo que vimos en pantalla, el resultado es un empate técnico. Las calificaciones finales quedaron así. Tal vez cambiaría un punto por aquí y un punto por allá. Estoy completamente de acuerdo si quieres hacer eso. Pero en general, estamos de acuerdo en que ambos son kaijus bastante poderosos. Y ya sé, puede parecer que lo hice a propósito para no hacer enojar a los fans de ninguno de los dos kaijus. Y sé que Destoroyah enfrentó a un Godzilla mucho más fuerte que el que enfrentó Space Godzilla. Estoy consciente de eso. Pero la verdad es que este resultado fue porque ambos kaijus son bastante devastadores. No por nada en los versus que encontramos en YouTube siempre hay bastante debate en cuanto a quién debería ser el ganador. Si la batalla se desarrolla a corta distancia, Destoroyah es el ganador indudable. Es sumamente agresivo, está equipado con su cuerno láser, una cola para inmovilizar y mandíbulas para literalmente disolver a sus enemigos, además de poder cambiar de formas para evitar ataques o para atacar en manada a su enemigo. Puede volar para esquivar ataques y volver a convertirse en su forma final para golpear contundentemente. Su brutalidad física lo convierte en probablemente el villano más poderoso en el apartado de combate cuerpo a cuerpo de toda la saga. Y con estas habilidades podría derrotar a Space Godzilla en un combate cercano. Pero solo si descubre su debilidad con los cristales, lo que no es muy probable si consideramos que no parece ser muy estratégico, teniendo una inteligencia de combate brutal, sí, pero no tiene una inteligencia general bastante desarrollada. En cambio, si la pelea ocurre a larga distancia, Space Godzilla puede tomar el control. Sus cristales le permiten dominar el terreno, sus rayos de energía son constantes y su telequinesis puede desestabilizar a cualquier rival antes de que logre acercarse. A diferencia de Destoroyah, Space Godzilla pelea con estrategia, prepara el campo de batalla y desgasta a sus enemigos poco a poco hasta dejarlos sin opciones. Incluso si Destoroyah se segmenta en sus formas, Space Godzilla podría sencillamente arrojarle sus gigantescos cristales como si estuviese tratando de aplastar una cucaracha. En este caso en específico, no creo que exista un claro ganador absoluto, uno que derrote al otro el 100% de los casos, sino que ambos son los ganadores. Destoroyah por el cuerpo a cuerpo, con su agresividad y brutalidad que lo convierten en una verdadera máquina de destrucción cuando logra cerrar la distancia, pero al mismo tiempo, Space Godzilla domina a larga distancia y en la estrategia.
Tiene el poder de controlar el campo de batalla y levantar murallas de cristales, mantener a raya a su rival con ataques continuos y desgastarlo poco a poco hasta dejarlo indefenso. En otras palabras, estamos ante un versus tan equilibrado que no hay un ganador oficial, sino dos kaijus diseñados para ser imparables en sus respectivos estilos de combate. Aunque, si me lo preguntas a mí, mi voto va por Destoroyah. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que Destoroyah puede derrotar a Space Godzilla? ¿O crees que Space Godzilla dominará el combate el 100% de las veces? ¿Y te están gustando estos versus? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, aquí están los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Otra vez, muchísimas gracias a todos por dejar sus comentarios. De verdad, yo sé que parece que lo hago únicamente por rutina, pero de verdad que muchas veces me leo todos los comentarios de los videos y lo notarán porque muchas veces les contesto. Así que muchísimas gracias a todos por su apoyo y si quieren aparecer en el próximo video, no olviden dejarme su comentario en este video. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilike y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Ala.